Continuamos hoy con la lección número 6 del estudio Fundamentos de la Fe. Al respecto queríamos comunicarle que como mañana es domingo no vamos a hacer el estudio siguiente, el estudio número 7, sino que vamos a tener desde la mañana el culto dominical y luego vamos a participar de la Cena del Señor como lo hacemos cada primer domingo de cada mes. Así que mañana tenete preparada un poco de pan y un poco de vino o jugo, lo que quieras tomar, para que juntos podamos cumplir con esta ordenanza que dejó establecida el Señor. Hoy vamos a hablar sobre el acceso a la salvación. Y el pasaje que escogimos para comenzar está en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy vamos a aprender. Primero, Dios espera que el hombre responda a su gracia. Segundo, que el hombre debe creer en el mensaje de salvación. Tercero, el hombre debe arrepentirse de sus pecados pasados. Cuarto, el hombre debe confesar su fe en Cristo. Y quinto, el hombre debe bautizarse para el perdón de pecados. La condición del hombre natural es que él es pecador y que por ende está perdido. Pero Dios no solamente quiere limpiarle de su pecado y ofrecerle la salvación de su alma, sino que también ha tomado los pasos necesarios para ofrecer tal salvación al proveer el pago adecuado del pecado. Dice el Antiguo Testamento que el pago del pecado es la muerte. Y lo que ofreció el Señor es la sangre de su Hijo en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Esta es la parte que hace Dios. Y sin esta parte fundamental, conocida como gracia, el hombre no tendría oportunidad en absoluto de ser salvo. Lo dice Efesios 2:8. Preguntémonos, ¿espera Dios que el hombre haga algo para acceder a la salvación que ofrece? De ser así, ¿qué debe hacer el hombre para ser salvo? Vamos a responder a estas dos preguntas. La primera, ¿espera Dios que el hombre haga algo? Hay un enfoque popular erróneo, ya que vivimos en un mundo religioso, confuso, con mucho sincretismo, mezcla de religiones y autocontradictorio. Hay una doctrina muy común, que es la doctrina calvinista, que domina el pensamiento de algunas iglesias, de algunas denominaciones. Y dice que en su soberanía Dios escoge a algunos para salvación y a otros para perdición. Esta doctrina sugiere que, ya que Dios determina conceder su gracia a un grupo de personas, llamémoslo elegidos, entonces ellos no pueden resistir la gracia y perderse, ya que vienen a Dios voluntaria y libremente. Pero si tal gracia es irresistible, es decir, el hombre a quien Dios decide otorgarla no puede rechazarla, ignorarla o evitarla, entonces ¿se puede decir que él llega a Dios voluntaria y libremente? Este enfoque no solamente es la cúspide de toda contradicción teológica, sino también hace burla del amor, la santidad y la justicia del Dios que no hace acepción de personas. Como lo dice Romanos 2:11. La Biblia revela que Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16. Que quiere que todos sean salvos. Primera Timoteo 2:4. Y que Cristo murió por todos. Segunda Corintios 5:14. Entonces sería una mentira terrible si Dios solamente ofreciera salvación al grupo que quisiera salvar. De tal manera Dios amó al mundo. Cristo murió por todos.
Es cierto que los cristianos son los elegidos como dice 1 Pedro 1:2, y predestinados, Efesios 1, 5 y 11. pero ellos son elegidos y predestinados por medio del Evangelio. Hechos 15, 7 y Efesios 1, 13. Es decir, en su voluntad santa, Dios ha elegido y predestinado que la salvación sea por medio de la obediencia al Evangelio. Amén. Es muy distinto a la doctrina calvinista, ¿verdad? Los que obedecen al Evangelio libremente, no por coacción alguna de gracia irresistible, sino por voluntad propia, llegan a ser parte de los elegidos o predestinados de Dios. La doctrina calvinista, con su gracia irresistible, es una perversión de la manera en que el cielo ofrece salvación. Este dogma hereje priva al hombre de cualquier responsabilidad ante el Salvador. Le dice que no hay nada que pueda o deba hacer con relación a su salvación, ya que Dios lo ha hecho todo. Veamos ahora qué dice la Biblia al respecto. El que estudia la Biblia diligentemente sabe muy bien que la gracia significa que no hay nada que el hombre pueda hacer para merecer la salvación. Pero esto no quiere decir que el cielo no requiera nada del hombre con relación a la salvación. Las diferentes historias bíblicas ilustran esto claramente. Vamos a mencionar solo alguna de ellas. Por ejemplo, Noé. Dice la palabra que halló gracia ante Dios y fue salvo del diluvio. Lo dice Génesis 6, 8. Pero tal gracia demandó que Noé construyera un arca para recibir salvación. O sea, algo tuvo que hacer para ser salvo. El Señor le avisó y él se puso a trabajar obedeciéndole para hacer el arca. Otro ejemplo, los israelitas en Egipto hallaron gracia ante Dios y fueron salvos del ángel de la muerte. Éxodo 12. Pero tal gracia demandó que aplicaran la sangre de un cordero a cada casa para ser preservados. Dios avisó que pasaría por la noche el ángel de la muerte y que ellos debían sacrificar un cordero que después lo comerían en la Pascua y con la sangre pintar el dintel de cada una de las puertas. Otro ejemplo, Rahab halló gracia ante Dios y fue salva de la destrucción de Jericó. Josué 2:6. Pero tal gracia demandó que atara un cordón de grana a la ventana de su casa y permaneciera en tal casa para conservar la vida. Tanto las obras de Noé, de los israelitas y de Rahab no anularon la gracia de Dios, no les hizo merecedores de la gracia, sino que fueron la respuesta de fe sumisa y obediente ante los requerimientos de la gracia para recibir el favor de Dios. Como lo dice Hebreos 11. Dios todavía espera que el hombre responda a su gracia por medio de la fe obediente. La gracia es el don de Dios. Efesios 2:8. Y la fe es la respuesta activa del hombre ante la gracia. Santiago 2:26. Ya que el hombre, no Dios, tiene la responsabilidad de obedecer el Evangelio de salvación, Dios castigará a los que no lo hacen. Segunda Tesalonicenses 1, 7 y 8 y Primera Pedro 4, 17. La Biblia y el razonamiento lógico adecuado revelan entonces que el hombre tiene una parte en la salvación, no como el originador de la salvación, sino como el receptor activo de la invitación que nos hace el Señor. Amén. Vamos a responder la segunda pregunta. Si el hombre debe hacer algo, ¿qué es lo que debe hacer para ser salvo? Para muchos en la comunidad religiosa esta pregunta es antibíblica. La dieta calvinista y mentalidad preconcebida les hace pensar que se está sugiriendo que el hombre puede producir su salvación. Pero el estudio de las Escrituras permite ver que esta
no solamente es una pregunta coherente, sino también una pregunta bíblica. El Nuevo Testamento registra 3 veces la pregunta: ¿qué debo hacer con respecto a la salvación? Hechos 2:37, 16:30, 22:10. Y ninguna vez esta pregunta recibió refutación doctrinal, sino que se brindó una respuesta correspondiente. Al escuchar la predicación del Evangelio, los oyentes entendieron que debían hacer algo, y la respuesta de los predicadores fieles de Dios confirmó este entendimiento. ¿Qué debe hacer el hombre para recibir la salvación? En primer lugar, debe creer al mensaje de salvación. Sin creencia o sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos 11:6. Y solamente se puede desarrollar fe por medio de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando Jesús dio la comisión cristiana para el evangelismo mundial, señaló que la creencia o la fe es necesaria para la salvación. Marcos 16:16. Pablo escribió que la salvación es por medio de la fe. Efesios 2:8. Y dijo al carcelero de Filipo que debía creer para ser salvo él y su casa. Hechos 16:31. Pero la creencia o fe bíblica no es simplemente un reconocimiento abstracto del señorío de Cristo o la veracidad de la Biblia, Santiago 2:19. como hoy se enseña comúnmente, sino que es un reconocimiento objetivo que se expresa en la obediencia a los mandamientos de Dios en su palabra. Santiago 2:20, 26 y Hebreos 11. Por tanto, después que el apóstol Pablo dijo al carcelero que debía creer para ser salvo, le proporcionó la instrucción necesaria para su creencia. Hechos 16:32. Después, no antes, que el carcelero hizo lo que la instrucción demandaba, En el versículo 33, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. versículos 34. Así que cuando se dice que el hombre debe creer para ser salvo, se requiere decir que debe estar dispuesto a recibir la enseñanza del Evangelio y actuar según lo que demanda él mismo. Amén. Primero debe creer el hombre para ser salvo. Segundo, debe arrepentirse. Casi todos en la comunidad religiosa están de acuerdo en que el hombre debe arrepentirse o cambiar su manera pasada de vida para poder ser salvo. Efesios 4:22. Incluso muchos de los que dicen que el hombre no puede hacer nada para recibir salvación, también están de acuerdo con esta premisa. El Nuevo Testamento enseña claramente que el hombre debe arrepentirse o cambiar de vida. Nadie que no esté dispuesto a dejar las tinieblas de su camino puede ser parte del reino de la luz. Lo dice Hechos 26:18. El apóstol Pedro instruyó a su audiencia en Pentecostés a arrepentirse para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Pablo enseñó que el Dios del cielo ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Y en 2 Corintios 7:10 escribió que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. O sea, primero debe creer, segundo debe arrepentirse, tercero debe confesar. Nadie que se avergüence de Cristo en la tierra puede recibir la salvación del cielo. Marcos 8:38, Juan 12:42. El apóstol Pablo escribió que se debía confesar con la boca que Jesús es el Señor y luego añadió que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9 y 10. En su camino de regreso a Etiopía,
El eunuco hizo esta confesión maravillosa. En Hechos 8, 26 al 39. Esta no es una confesión de pecados, sino una confesión de recibir a Cristo como Señor y Salvador y de creer que Él es el Hijo de Dios. Reconocer el señorío de Cristo. Habiendo cumplido estos 3 pasos, el que le sigue es el bautismo. El catolicismo ha corrompido el bautismo al quitarle su significado claro de inmersión, como dice las Sagradas Escrituras, y relegándolo al rociamiento y aplicándolo incluso a bebés carentes de pecado y carentes de fe. Un bebé no puede cumplir con estos requisitos que hemos mencionado recién. Por otra parte, el denominacionalismo ha ido al otro extremo y ha removido por completo la enseñanza del bautismo como una necesidad en la salvación. La Biblia tiene un enfoque correcto y Jesús dijo claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Mencionó también que se hace discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Sus siervos fieles siempre incluyeron la enseñanza del bautismo en el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ofrece salvación a los hombres. 1 Corintios 15, 1 al 4 y Romanos 6, 3 al 7. Pedro mandó a su audiencia a bautizarse para el perdón de pecados. Hechos 2, 38. La predicación del evangelista Felipe produjo también el bautismo de hombres y mujeres en Samaria. Hechos 8, 12. Y del eunuco en camino a Etiopía. Hechos 8, 38. Ananías mandó a Saulo de Tarso a bautizarse para lavar sus pecados. Hechos 22, 16. Y una vez más, Pedro mandó a los gentiles a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 48. La predicación de Pablo y sus compañeros produjo el bautismo de Lidia y su familia. Hechos 16, 15. Y el carcelero de Filipos y su familia. Hechos 16, 33. Y de muchos otros en Corintios. Hechos 18, 8. Y la instrucción de Pablo en cuanto a este requisito vital produjo el bautismo de creyentes en Éfeso. Hechos 19, 5. ¿Por qué siempre que los predicadores fieles del Nuevo Testamento predicaron el Evangelio fiel y los oyentes obedecieron el Evangelio, el bautismo fue parte de la predicación y la obediencia? La respuesta es simple. Es que Jesús mandó el bautismo como parte de la comisión cristiana y como requisito de la salvación. Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15 y 16, 1 Pedro 3, 21. Pero hoy muchos niegan la esencialidad del bautismo en la salvación, ya que están enamorados de la oración del pecador como un método para recibir salvación. El Nuevo Testamento simplemente no registra ni aprueba esta oración en absoluto, y ningún siervo del Señor propuso que el pecador debía orar para recibir salvación. La oración que se dirige al Padre Celestial en Mateo 6:9 es la prerrogativa del que ya es un hijo de Dios, como lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. El Nuevo Testamento no solamente es claro en cuanto a que Dios espera que el hombre haga algo para ser salvo, sino que también es claro en cuanto a lo que espera que haga. Una vez que el hombre responde a la gracia de Dios a través de escuchar reverentemente, creer diligentemente, arrepentirse penitentemente,
confesar valientemente y bautizarse subsiguientemente, entonces Dios le reviste de Cristo. Como dice Gálatas 3:27. Es decir, llegar a ser cristiano y parte de la iglesia de Cristo, lo cual estudiaremos el lunes en la próxima lección, desde ese momento en adelante Dios requiere la fidelidad del hombre para que siga disfrutando del estado continuo de la salvación. Apocalipsis 2:10 nos revela esto. Así que Dios ha hecho la parte más importante, pero nosotros debemos creer, arrepentirnos, confesar que Cristo es nuestro Señor y bautizarnos. Esos 4 pasos nos hacen realmente hijos de Dios y parte de la iglesia de Jesucristo. Oremos en este día para que también esta palabra impartida con la ayuda del Espíritu Santo se grabe en nuestro corazón, y si no lo hemos hecho todavía, pidamos el bautismo lo antes posible, como lo dice la palabra de Dios. Y si hay alguien que está escuchando y todavía no ha manifestado creer en Jesucristo como Hijo de Dios, creer que es pecador, este es el momento oportuno para hacerlo. Queremos animarte a que hoy mismo recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que lo confieses, que creas en Él, que te arrepientas de tu pecado, que te congregues y que pidas al pastor de esa congregación que en la primera oportunidad te bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias Señor, porque en ti está la victoria. Te damos gracias por ese día en que te reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias porque te hemos confesado, hemos creído, nos hemos bautizado, oh Santo Señor, y hemos testificado y seguimos testificando de ti. Pero te damos gracias porque todo es por gracia, por tu presencia en nosotros que nos permites obedecer, porque solo tu Espíritu nos guía a hacer lo bueno. Te damos gracias, Señor, gracias, y te rogamos que nos sigas guiando, fortaleciendo, porque sabemos que en ti está la victoria. Y muchos, Señor, que en esta hora están recibiendo tu gracia, los bendecimos y rogamos que puedan integrarse a tu iglesia con fidelidad, con fe, con amor, con santidad, porque eso es lo que tú nos pides. En ti creemos y solo en ti está la victoria. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Mañana, si Dios lo permite, a las 11 horas subiremos el culto del domingo y participaremos de la Santa Cena. Amén. Preparar los elementos y lo compartiremos juntos. Dios te guarde y te bendiga.